Que el Señor te bendiga. Un privilegio nuevamente. Que nos tomemos el tiempo para recibir palabra del Señor. Necesitamos cada día ser instruidos, ser guiados. Una frase que ha venido desde el principio de este año, que estamos en tiempos cruciales para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestras ciudades, para nuestras naciones. Y me enfocaba en estos tiempos, o en estos días, acerca de lo que le he llamado las grandes oportunidades. Cada día, al momento de levantarnos, comienzan las actividades y en su momento las oportunidades también. Pero hay ocasiones en que tomamos ese tiempo, lo digo de esta manera, para pasar por esos momentos de grandes oportunidades. Leíamos acerca de este tema y nos decía: la vida te ofrece una enorme cantidad de oportunidades para que tengas experiencias en diferentes ámbitos de tu existencia. Cada día enfrentamos, por decirlo de esta manera, situaciones, momentos difíciles, pero también tenemos la oportunidad de impactar y sobre todas las cosas como cristianos de dar testimonio de nuestro amor por Dios, de nuestra obediencia, de que cada día somos guiados por la palabra del Señor para hacer su voluntad. Entonces, como lo dice el escritor, la vida te ofrece una enorme cantidad de oportunidades para que tengas experiencias en diferentes ámbitos de tu existencia. También nos planteaba esta pregunta: ¿cómo vivimos cada día? Mira qué pregunta interesante. ¿Aprovechando las oportunidades que Dios nos presenta? No generalizamos, sino las oportunidades que Dios nos presenta. ¿Cómo vivimos cada día? ¿Aprovechando las oportunidades que Dios nos presenta o desperdiciando el tiempo? En su momento se dice: un día más, hacer lo mismo de siempre, la rutina, las costumbres, los hábitos. Yo te digo, la palabra del Señor dice que cada día son nuevas sus misericordias. Entonces cada día tenemos la oportunidad de experimentar el favor de Dios, no solamente a nuestro favor, sino ser un medio de bendición para los demás. Y mira esta experiencia. Un anciano muy experimentado acostumbraba a decirles a sus nietos: queridos, la vida es única y hay que vivirla bien. Es como si alguien nos diera una sola moneda y dependiera de nosotros decidir cómo la gastaremos. Mira qué interesante. Una maravillosa enseñanza, por cierto. Porque ciertamente tenemos, mira, cada día son nuevas oportunidades. Cada día son diferentes. Sí, no hay 2 días iguales, por cierto, gracias al Señor. Pero pasamos por este proceso. Entonces, mira, él les decía, sí, la vida es única. Hay que vivirla bien. Es como si alguien nos diera solo una moneda y dependiera de nosotros decidir cómo la gastaremos. Ahora mira, también nos dice, por eso debemos estar alerta para no dejar pasar las oportunidades que se nos presenten. Y, al mismo tiempo, aprender a decidir lo que sea mejor para nuestra vida. Esto es esencial. Porque oportunidades hay, pero ¿cuáles de esas son realmente grandes oportunidades? Sobre todo para bien, para mejorar nuestra manera de pensar, para ser sobre todas las cosas edificados, pero también para ser de bendición a los demás. Dios nos ha dado esas grandes oportunidades, por cierto, pero es nuestra decisión. Y como nos lo dice también en esta palabra, por eso debemos estar alerta para no dejar pasar las oportunidades que se nos presenten y al mismo tiempo aprender a decidir lo que sea mejor para nuestra vida. Ahora bien, si hablamos de grandes oportunidades, se manifiesta de esa manera las que son buenas y aún las que son malas. Grandes oportunidades. El enemigo, por cierto, que no descansa ni duerme, también nos presenta sus grandes oportunidades. El propósito es poner aún el pecado de una manera tan presentable, agradable, deseable, pero necesitamos sobre todas las cosas, como hijos de Dios,
saber qué es lo correcto, qué es realmente lo que nos va a edificar o a bendecir o a hacer de bendición, y cuáles de esas grandes oportunidades en su momento podrían traernos graves consecuencias. Uno de los ejemplos de esas grandes oportunidades, malas por cierto, la tenemos en el libro de Josué capítulo 7, versículo 21 al 25, y nos dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Recordemos, la orden que se ha dado al pueblo es que no toquen nada de ese pueblo al que van a entrar a conquistar. Sin embargo, en el caso de Acán ve una gran oportunidad, y como lo dice: vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y aquí está escondido debajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Versículo 22, Josué entonces envió mensajeros, a los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, su oveja, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, los quemaron, después de apedrearlos. Grandes oportunidades, entre comillas, que traen graves consecuencias. Debemos de meditar realmente sobre esas grandes oportunidades que se nos ofrecen, si realmente van a edificarnos, a ser de bendición, o nos están exponiendo a un pago de consecuencias. Otro de los ejemplos, Esther capítulo 3, versículo 5, de las grandes oportunidades malas, o las malas grandes oportunidades. Esther capítulo 3, versículo 5 al 10. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Recordemos que Amán ha sido elegido como el segundo del rey. Ahora él tiene la autoridad, y en su momento ve en la autoridad una gran oportunidad de hacer su voluntad. Qué terrible es esto. Recordemos que no hay autoridad sino de parte de Dios, pero que esa autoridad dará cuentas a Dios en su momento. Mira lo que pasa con Mardoqueo. Entonces, ha sido nombrado nuevamente el segundo después del rey. Él ha recibido la autoridad y ahora decide, apegado a la gran oportunidad que le da la autoridad para hacer su voluntad. Y mira esto. Entonces, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya, dice, le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey, fue echado Pur, esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place el rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos al tesoro del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos. Mira la gran oportunidad en su momento que representa estar en autoridad, para hacer lo bueno o para hacer lo malo. Pero recordemos que lo bueno trae beneficios, lo malo trae consecuencias. Lo he compartido en su momento con las autoridades que Dios me ha permitido compartir. En el lugar donde ustedes están, ustedes tienen una gran oportunidad sobre todas las cosas de servirle a Dios. Muchos han pasado, muchos pasarán, y unos han salido bajo vergüenza y aún en juicio.
porque así funciona. Y en este caso, veamos otra vez, Amán se le ha dado la autoridad. Ahora es el que sigue después del rey. ¿Y qué es lo que hace él? Porque mira esto, lo primero es ese conflicto que trae en contra de Mardoqueo, porque no se inclina ante él, que es el principal. Luego de esto no solamente va Mardoqueo, sino va mucho más allá, a afectar al pueblo. Mira esto, es impresionante cuando no se toma la autoridad como un medio de servir, para servir. Tengo y también la convicción con respecto al trabajo. Si el trabajo se toma como trabajo, es una pérdida de tiempo y es un castigo. Si el trabajo se toma como un medio para servir, es una bendición. Al igual la autoridad. Si la autoridad se toma como un medio para servir, es una bendición. Ahora bien, volvemos a ese punto. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos. En el libro de Esther, nuevamente, capítulo 5, versículo 14, y escucha esto. Y le dijo Zeres, su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana digan al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Mira esto. Qué impresionante también. Son aquellos que nos respaldan en la autoridad. Aquellos que están siempre, mira, sacando lo que está dentro de ellos. Sí, mira, es impresionante. Entonces, la mujer de Amán, mira el consejo que le da. Hagan una horca de 50 codos de altura y mañana díganle al rey que cuelgue a Mardoqueo. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Nuevamente, las grandes oportunidades en cuanto a la autoridad. Para ser de bendición o para buscarse conflictos. Que es el caso, estamos nuevamente el caso de Amán. Seguimos, Esther capítulo 7, versículo 3 al 10. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos, si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Sí, si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y la reina. Y luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en el que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina de mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán, y dijo Jarboná, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, cuélguenlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Nuevamente, cada día tenemos la oportunidad de ser de bendición. Hay grandes oportunidades frente de nosotros. Lo que necesitamos realmente es discernir con la ayuda del Espíritu Santo si son grandes oportunidades para bien o son grandes oportunidades para mal. En estos dos casos que hemos visto, el primero de ellos, Acán, recibe la orden de no tocar nada de lo que está bajo maldición. Sin embargo, tiene la gran oportunidad y se aprovecha y toma lo que es incorrecto, paga las consecuencias. El caso de Amán, que ha sido llamado a ser autoridad y usa la autoridad como manera para, mira esto, para pasar sobre aquellos sobre quienes tiene resentimiento. Las consecuencias lo sabemos. Él manda preparar una horca para colgar a Mardoqueo. Sin embargo, él mismo es ahorcado en ese lugar. Nunca se nos olvide ciertamente que todo lo que se siembra se cosecha. Y si frente a nosotros tenemos grandes oportunidades, ¿qué debemos de hacer? Para comenzar,
pedirle al Espíritu Santo si esas grandes oportunidades realmente son reales. Mira cuántas oportunidades se presentan, sobre todo cuando estamos pasando una necesidad. Hace unos días, o en este transcurso de estos días, pasaba una de estas. Y venía una gran oportunidad, pero mira, siempre la actitud es: Señor, es tu voluntad. Y qué maravilloso saber cuando Dios, dice la palabra del Señor, que Dios previene, que el justo es prevenido y se aparta. Antes de que viniera esta supuesta gran oportunidad, tuve un sueño en la madrugada, un sueño bastante contradictorio, que al momento de despertar y ver esa gran propuesta que se tenía, me sentía incómodo. Dije: no, Señor, gracias porque me preveniste. Esta no es una gran oportunidad. Así que la rechazo y espero en ti. Se veía muy atractiva, por cierto, pero ciertamente debemos de estar siempre tomados de la mano de Dios. Mira, nuevamente, volvemos al punto de Amán. A Amán se le dio la autoridad, y esa autoridad fue mal utilizada por él y por supuesto pagó las consecuencias. Otro de los ejemplos de esas grandes oportunidades, Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieren dar? Y yo se los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Una gran oportunidad. Sabe que los judíos quieren matar a Jesús, y él aferrado y apegado al dinero. Por eso mira esto, dice la palabra que raíz de todos los males es el amor al dinero. No le podemos, también dice la palabra, no le podemos servir a Dios y al dinero, porque donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Y mira, es el caso de Judas. Judas ve la gran oportunidad de vender a Jesús. Ahora bien, nuevamente Mateo 26, 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieren dar? Y yo los entregaré. Mira, vender a su maestro. Decía por ahí en su momento un dicho común, que con amigos así, quien necesita enemigos. Tenemos que tener ese cuidado ciertamente. Entonces, ¿qué me quieren dar? Y yo se los entregaré. Y ellos le asignaron, tienen 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Sabes, hace muchos años realmente vivía decepcionado de los amigos. ¿Cuántos de ellos estaban para incitarme o para llevarme o acompañarme a hacer lo malo, a los enredos? Y cuando estuve en el momento de necesidad, ninguno se apareció. Eran muy buenos amigos para lo malo, para los desórdenes. Pero cuando estuve en una verdadera necesidad, nadie se apareció. Suele suceder. En este caso, volvemos al punto de Judas. ¿Qué me quieren dar? Y yo se los entregaré. Él ve la gran oportunidad de agenciarse de dinero. 30 piezas de plata. Mateo 27, 5. Y arrojaron las piezas de plata, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Qué impresionante en su momento. Cuando por no meditar, y no sobre todas las cosas, dice la palabra del Señor, que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Entonces, cuando viene o aparece una gran oportunidad, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir si es correcto o es incorrecto. Dice también la palabra que tomemos lo bueno y desechemos lo malo. Yo lo sé y lo he entendido de esta manera también. El diablo presenta el pecado, las desviaciones y los desórdenes de una manera importante, de una manera codiciable. El pecado. Pero qué bueno que el cristiano sabe que depende de Dios. Si sabes, vuelvo a ese punto. El justo es prevenido y se aparta. Sabes, el Hijo de Dios siempre, cuando viene una gran oportunidad que él sabe que no es correcta, le previene y le hace sentir. Yo digo, no tomo una decisión si no hay paz en mi interior, si no siento la convicción de que es correcto delante de Dios, si no está respaldado por la palabra del Señor. ¿Cuántos han pagado y han sufrido las consecuencias de las grandes oportunidades? Entonces, volvemos a este punto. Y mira lo que dice la palabra del Señor en Levítico 24:20. Éxodo 21:24. Comencemos acá. Dice:
ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Impresionante. Levítico 24:20, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se le hará. Nunca se nos olvide. Y dice Gálatas 6:7, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. No se nos olvide que todas nuestras acciones tienen beneficios o consecuencias. Beneficios si siempre estamos tomados de la mano de Dios para hacer su voluntad, o consecuencias si decidimos tomar las grandes oportunidades que sabemos que nos llevan al lugar equivocado. Entonces, cada día, vuelvo a ese punto, se nos presentan oportunidades, y en ocasiones grandes oportunidades, pero antes de tomarlas hay que preguntarle a Dios, hay que preguntar a través del Espíritu Santo si es correcto o no, para no caer en las consecuencias. Volvemos a estos ejemplos. Acán tiene una gran oportunidad de robar y paga las consecuencias él y su familia. Amán tiene la gran oportunidad de estando en autoridad para hacer su voluntad, a tal punto que desea ahorcar a Mardoqueo y él es ahorcado en ese lugar. Otro de los ejemplos que veíamos en el caso de Judas, ve la gran oportunidad de agenciarse de dinero. Vuelvo al punto, raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuántas grandes oportunidades que están trabadas a la codicia, a la avaricia, traen graves consecuencias, aparte de la vergüenza. Vuelvo al punto de Gálatas 6:7, no se engañe, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Nada está oculto a los ojos de Dios. Todas nuestras acciones y aún nuestros pensamientos Él los conoce. Y por eso necesitamos ciertamente cada día pedir la dirección del Padre, para hacer siempre lo que es correcto y aprovechar las grandes oportunidades para ser de bendición. Ejemplos. Primera de Samuel capítulo 24 versículo 1 al 10. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres, mira qué cantidad. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos, de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Mira esto, en una cueva. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Y entonces los hombres de David dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciera. Mira la gran oportunidad. Recordemos que David ha sido ungido ya por rey. Y he aquí que tiene la gran oportunidad de acelerar el proceso para llegar a ser rey, eliminando a su enemigo. Ciertamente Saúl le estaba buscando para matarle. Y esto le daba la gran oportunidad de él ser el primero. Mira que es impresionante realmente. Por eso entendemos que David tenía el corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque mira esto, mira lo que le dicen los hombres. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciera. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Mira, cualquiera dice, era la gran oportunidad de David de terminar con su enemigo y acelerar su proceso para llegar a ser rey. Y quiero pensar en su momento, aquellos que en su momento para ascender o para buscar mejoras, ¿sí?, dañan a los demás, confunden a los demás, hacen caer en engaños y mentiras a los demás. David no era el caso.
Y como vemos nuevamente, tiene la gran oportunidad. ¿Sabe lo que hace él? Se acerca, como dice la palabra, se acerca en silencio a donde está Saúl y corta el borde de su manto. ¿Sabes? Así como cortó el borde de su manto, pudo haberle dado muerte. Estaba en sus manos. Esa era la gran oportunidad para el enemigo. Pero él no lo hace así, ¿sabes? Qué maravilloso saber que el cristiano cuenta con el Espíritu Santo, que le convence de pecado para saber qué es correcto y qué no es correcto. Y qué maravilloso es pensar en esto, porque entonces David les dice, mira, y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de David, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matara, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. ¿Sabes? Clamamos al Padre todo el tiempo que nos dé el discernimiento antes de tomar una mala decisión, porque las consecuencias son terribles. Y vemos el ejemplo de David. Tiene la oportunidad nuevamente de acelerar el proceso de ser rey y de venganza en contra de su enemigo. Sin embargo, no lo hace de esta manera. Aún mira esto, y es maravilloso lo que compartí en su momento cuando Dios me decía, ¿qué pasaría si tuvieras a tus enemigos frente a ti? Humanamente se piensan tantas cosas, la oportunidad de tomar venganza, la oportunidad de desquitarme. Y sabe, venía a mi mente la exhortación de Jesús, ama a tus enemigos, ora por los que te maldicen y te ultrajan para que seas verdaderamente hijo de Dios. Esta es la expresión y esta es la muestra de David, porque David, mira esto, tiene la gran oportunidad, pero no lo hace, porque él reconoce su temor a Dios. Otro de los ejemplos que me parece bastante maravilloso, como siempre, el ejemplo del mismo Jesús. Sabes, Jesús pasa por tentaciones, sin embargo se mantiene firme porque tiene un propósito. ¿Sabes? He aprendido a lo largo de estos años que el Hijo de Dios tiene un propósito. Siempre me ha exhortado y me fortalece la palabra que el Señor le da a Jeremías. Desde que te puse en el vientre te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Desde que fuimos puestos en el vientre de nuestra madre, el Señor nos conoció, nos santificó y nos dio a nacer con un propósito. Entonces, un ejemplo maravilloso, como siempre lo digo, es Jesús. Lucas capítulo 4, versículos 5 al 8. Estamos hablando de la tentación, cuando Jesús es tentado por el diablo. Pero hay una parte esencial que quiero tocar en esta tarde, que está en el versículo 5 al 8. Lucas 4, del 5 al 8. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Era la gran oportunidad para disfrutar de todo lo codiciable del mundo. La fama, la fortuna, las riquezas, los desórdenes. Allí estaba, eso es lo que le presentaba el diablo. Y cuántas veces lo pone de esa manera como una gran oportunidad. Y mira lo que le dice nuevamente. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si postrado me adoras, todo será tuyo. ¿Ante quién nos inclinamos ciertamente cuando hacemos las cosas incorrectas? ¿O cuando hacemos las cosas correctas? ¿Ante quién nos inclinamos cuando enfrentamos o tomamos las grandes oportunidades? ¿Nos inclinamos ante Jehová para hacer su voluntad y que su voluntad sea hecha en nosotros? ¿O nos inclinamos ante el enemigo para hacer su voluntad? Recordemos una vez más que nuestras acciones o tienen beneficios si hacemos la voluntad del Señor, o tienen consecuencias. Vuelvo a ese punto.
Si postrado me adoras, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, cada día, podemos decirlo de esta manera, enfrentamos oportunidades, en su momento grandes oportunidades, pero ¿cuántas de esas son para nuestro bien, para ser de bendición? ¿O cuántas de esas para ser confundidos y avergonzados al final? Necesitamos cada día meditar en esto. Recordemos una vez más que la misma palabra del Señor dice que todo lo que se siembra, se cosecha. Cuando sembramos bendición y cosas buenas, obediencia por supuesto, cosechamos bendición. Cuando aprovechamos las grandes oportunidades para ser de bendición, mira, al pasar por las calles, hemos visto acá en su momento, que una persona se cae. ¿Cuántos corren a ayudar? Es una oportunidad para ser de bendición, no para ser visto, no para las cámaras, sino porque sienten el deseo y el anhelo de ser de bendición. En nuestros lugares, en nuestras calles, cuando hay un alcohólico botado a media calle, ¿qué haces? ¿Sientes el deseo de ser de bendición? ¿Sabes? Es una gran oportunidad de ser de bendición. Ahora bien, un ejemplo también maravilloso que nos da la palabra del Señor de una gran oportunidad, y clamamos al Señor para que nos haga sensibles realmente las necesidades y seamos de bendición. Mira el libro de Lucas capítulo 10 versículo 30 en adelante. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Nuevamente, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Tenía cosas más importantes que hacer. Estaba tareado, para variar iba tarde. Mira, de verdad que necesitamos esa sensibilidad para ser de bendición en todo momento. Y mira el caso nuevamente. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Realmente, ¿cómo vivimos como cristianos? ¿Cuál es nuestra actitud como cristianos? ¿Solamente dentro de las cuatro paredes de la iglesia? ¿O somos luz y sal donde quiera que vayamos? ¿O sabemos que Dios puede contar con nosotros para ayudar y ser de bendición? Vemos estos dos casos nuevamente, el sacerdote y el levita. Pasaron de largo. En su momento de justificaciones. Algo habrá hecho y está pagando las consecuencias. Algo habrá hecho, por eso Dios permitió que le pasara esto. Ahora mira el versículo 33, Lucas 10:33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Qué maravilloso es conocer, para comenzar, la misericordia de Dios. ¿Sabes? Conozco la misericordia de Dios porque todavía estoy vivo. Luego de 20 años, 23 años ya, 22 años. Cuando en su momento ya no quería saber nada de la vida, me había cansado, estaba molesto, dispuesto a terminar con mi vida. Sin embargo, en su misericordia, me libertó, me transformó. ¿Cómo no conocer de la misericordia de Dios, sabes? Dice la palabra del Señor que Él no echa fuera a los que le buscan. Entonces, mira esto, recordemos, los samaritanos y los judíos no tenían una relación, no se llevaban entre sí, eran enemigos, por decirlo de esta manera. Y el que está botado en el suelo es un judío. El que ha sido, como dice, fue despojado, fue lastimado, y creyendo que estaba muerto lo dejan botado. Ahora veamos el caso del samaritano. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Mira, me impacta esta expresión. Porque, sabes, no se puede tener misericordia a menos que se conozca la misericordia de Dios. A menos que se viva agradeciendo cada día la misericordia de Dios por lo que ha hecho por nosotros. Sabes, estamos en tiempos difíciles.
Sin embargo, en su misericordia nada nos ha hecho falta. Y nos ha dado la sabiduría para escoger lo bueno y desechar lo malo. Sí, el enemigo ha mandado sus dardos y sus grandes oportunidades. Sin embargo, Dios nos ha dado la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Y este es el caso, volvemos a este punto. Aquel hombre, yo por decirlo de esta manera, que ve una gran oportunidad para ayudar. Ve una gran oportunidad para servir y honrar a Dios. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Gracias, Señor, en verdad que vivo agradecido por esos ángeles que Dios ha puesto a nuestro alrededor, que cuando estamos pasando conflictos y pruebas, han estado de nuestro lado, respaldándonos y apoyándonos, bendiciéndonos. ¿Cuántas veces también, gloria sea al Señor, hemos tenido la oportunidad para nosotros ser de bendición? Yo lo digo de esta manera en personas que tal vez vemos y ayudamos una sola vez y no les volvemos a ver. Pero tuvimos esa gran oportunidad. Ahora mira la actitud nuevamente del samaritano. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Si lo vemos del otro lado, ¿tenía el samaritano alguna obligación con el judío? Porque sabes, no se puede ser misericordioso por obligación. No se puede ser aquel que ayuda y que representa la gloria del Señor por obligación. Y en este caso, mira nuevamente. Otro día, dice la palabra, al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Mira la pregunta que Jesús hace: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. La exhortación es que realmente seamos sensibles a la voz de Dios y que aprovechemos, yo lo digo de esta manera, las grandes oportunidades de ser de bendición. En todo el tiempo, mira que han pasado ya casi 20 años de servirle al Señor. He tenido grandes oportunidades de ir y en verdad servirle al Señor sin cuestionar, sin pensar. Sencillamente es movido. ¿Y sabes por qué uno es movido? Ciertamente el Hijo de Dios es movido porque ama a Dios, porque ha recibido el amor de Dios y está lleno del amor de Dios y puede darlo, puede compartirlo sin cuestionar, sin esperar nada a cambio. Él le dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Es el llamado entonces para que nosotros como cristianos en todo tiempo seamos de bendición, seamos llevados a bendecir. Mira las oportunidades, las grandes oportunidades están allá afuera, aún en el trabajo, en la empresa, en el negocio, en los estudios. Hay grandes oportunidades de darle la gloria al Señor, por supuesto, no para las cámaras, sino para que el nombre de Jehová sea glorificado. Mira, un ejemplo más. Hechos capítulo 16, versículo 22 al 34. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con vara. Hablando de Pablo y Silas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Mira, para comenzar, fueron golpeados, fueron humillados y, como dice, azotados con varas. Después de haberlos azotado mucho, ¿cómo estaba Pablo y Silas en ese momento? Golpeados, lastimados, y luego de eso son llevados a la cárcel. Mira qué condiciones más tremendas y especiales. Entonces, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad.
el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Mira, me goza siempre el hecho de saber que no estamos en un lugar por casualidad. Las casualidades en el Señor no existen. Son las grandes oportunidades, sobre todo como hijos de Dios, de estar en un lugar para glorificar su nombre. Y mira este pasaje nuevamente. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Cuando pasamos pruebas y momentos difíciles, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Realmente estamos dispuestos a ser de bendición? Los golpearon, los azotaron, ahora sí que les humillaron y fueron encarcelados. Aparte de eso, dice, aleluya, los meten en el calabozo de más adentro. ¿Y qué hace Pablo y Silas? Oran a Dios y cantan himnos a Dios. Mira esto, qué maravilloso es el saber que aun cuando pasamos momentos tan difíciles, estamos siempre dispuestos a glorificar el nombre del Señor, a ser de bendición. No es como yo, mira, yo pienso de esta manera, no es como yo me sienta, sino es el poder ayudar a aquellos que se sienten mal o están pasando problemas y conflictos, y ser de bendición para que la gloria sea al Padre. Nuevamente, cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Vuelvo a ese punto, la gloria sea al Padre. Nunca estaremos en un lugar por casualidad. Nunca pasamos por un lugar por casualidad, sino que Dios pone las grandes oportunidades para realmente ser de bendición. ¿Sabes cuánta necesidad hay allá afuera? ¿Sabes cuánta necesidad hay? Y que se necesita realmente de los hijos de Dios para llevar una palabra, un respaldo, para ser realmente de bendición. Nuevamente, dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Mira, nada se compara al privilegio de ser un medio para que el pecador se arrepienta, conozca y reciba las buenas nuevas y reciba a Jesús como Señor y Salvador. ¿A cuántos hemos guiado en momentos cruciales de la vida de estos hermanos ahora que pasan por tantos problemas? Yo lo compartía hace un momento, compartiendo en esos años que viajaba en bus urbano, sentado en mi lugar, había personas que abrían su corazón. Me recuerdo uno de esos días que venía en uno de esos buses urbanos y se sube una persona y empieza a empujar y a incomodar. Yo me le quedaba viendo, ¿verdad? Porque algunos se molestaron. Yo me le quedaba viendo y le digo: mire, ¿tiene algún problema? Y mira, se sienta y me ve y me dice: sí, vengo de visitar en el hospital a una persona que sufrió un accidente y me siento impotente de no poder hacer nada. ¿Cuál era su actitud? ¿Y cuál hubiese sido si hubiese caído en la provocación más que en la gran oportunidad de ser de bendición? Hablaba con él, le ministraba y fue una gran bendición. Entonces, nuevamente, mira lo que le dice el carcelero ahora. Sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que le estaban en su casa. Lo digo de esta manera: hasta los dolores de los golpes en el cuerpo se les olvidaron a Pablo y a Silas, porque estaban haciendo la voluntad del Señor. Sabes, Dios no permitirá que pasemos momentos difíciles sin que tenga un propósito de glorificarse. Dios no permitirá que pasemos momentos trascendentales sin la oportunidad de glorificarse. Aprovechemos esas oportunidades nuevamente. En mi convicción, no estamos en un lugar o no somos puestos en un lugar por casualidad. Todo tiene un propósito. Este es el caso nuevamente.
Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que le estaban en su casa. Con él estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Jesús. Un momento bastante difícil y crucial para Pablo y Silas, que no desaprovecharon la gran oportunidad de honrar el nombre del Señor y de ser de bendición para el carcelero y ahora su familia. No perdamos en verdad esas grandes oportunidades de ser de bendición. Donde vayamos, vamos a pasar, mira esto, por momentos cruciales, por grandes oportunidades para ser de bendición. Mira, lo he vivido, lo vivo todo el tiempo. En la mañana tenía un pensamiento de una necesidad y al momento de orar al Señor alguien toca la puerta y me sorprende porque le decía, me impacta siempre los siervos y siervas del Señor que tienen los oídos atentos a Dios y que reciben una instrucción y van y lo hacen. Qué bendiciones saber nuevamente que contamos, yo lo digo de esta manera, con los ángeles que Dios tiene en esta tierra para respaldarnos. Pero qué maravilloso es que también nosotros tengamos esa oportunidad, que vayamos y seamos de bendición. Las grandes oportunidades que el nombre de Jehová sea glorificado. Mira esta palabra maravillosa, Salmo 41:1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo, lo librará Jehová. Entonces, dichoso aquel que piensa en ser de bendición. Dichoso aquel que aprovecha las grandes oportunidades para ser de bendición. ¿Por qué? Porque en el día de prueba, en los días difíciles, Dios lo librará, lo dice la palabra nuevamente. Bienaventurado el que piensa en el pobre, dichoso el que piensa en el necesitado y se deja usar por Dios para ser de bendición. Mira qué maravilloso es. ¿Sabes si no se compara ese sentimiento de honrar a Dios con nuestras acciones? De que vayamos donde vayamos, seamos de bendición, procuremos ser de bendición. Las oportunidades están allí. Las grandes oportunidades de ser testimonio. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Todo lo que se siembra se cosecha, dice la palabra. Si sembramos amor, respeto, respaldo, ayuda, misericordia, cuando pasemos por necesidades y momentos difíciles, Dios enviará su ayuda hacia nosotros. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 18, mira lo que dice la palabra. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Recordemos también esa palabra maravillosa en Isaías, cuando habla del ayuno, del verdadero ayuno. Dice la palabra del Señor que muchas de las veces ayunamos para salirnos con la nuestra, para conseguir que Dios nos haga o haga lo que nosotros queremos. Ayunamos para salirnos con la nuestra, por decirlo de esta manera. Sin embargo, Él exhorta que el verdadero ayuno es ser de bendición, soltar las ataduras, dice la palabra del Señor, ayudar y respaldar. Eso es lo que realmente le agrada al Señor. Entonces, vuelvo a ese punto, cada día tenemos grandes oportunidades para servirle al Señor. Grandes oportunidades para dar testimonio que somos hijos de Dios, para ayudar al que está necesitado, para respaldar al que está en necesidad, para orar y para interceder. Recordemos siempre que la oración eficaz del justo tiene poder. Mateo capítulo 6 versículo 19. Mira lo que dice, mira la exhortación. No se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Raíz de todos los males, dice la palabra nuevamente, raíz de todos los males es el amor al dinero. Ah, sí te ayudo, pero ¿cuánto me vas a dar? ¿O cuánto vas a sembrar? Mira, el ayudar es un don de los hijos de Dios. Es una característica particular. Nuestro ejemplo mayor es Jesús. Él salía para ayudar y estar en todo lugar, sin esperar nada a cambio. Hacer la obra de Dios.
Recordemos la mujer con flujo, la mujer en adulterio, los leprosos, los ciegos. Él nos daba la muestra realmente de que ese es hacer tesoros en los cielos. Es no buscar realmente una recompensa. Nuevamente, Mateo 6:19, no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino háganse tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está su tesoro, ahí estará también su corazón. ¿Qué es lo más importante para el cristiano? Lo más importante para el cristiano es modelar a Cristo. Que vean a Cristo a través de nosotros, por nuestras buenas obras, por nuestras buenas acciones, no para ser aplaudidos ni reconocidos, sino para que el nombre de Jehová sea glorificado. Así que aprovechemos esas grandes oportunidades. ¿Sabes? Estamos pasando momentos tan difíciles en nuestro país y en toda la tierra. Y la necesidad está allí, a la vuelta de la esquina, o frente a nosotros, o donde estemos. Nuevamente en el trabajo, en la empresa, en el negocio, en el lugar donde estudiemos, hay gran necesidad. Y qué maravilloso saber que un hijo de Dios está, una hija de Dios está allí. Dios le envió a ese lugar, no por casualidad, sino para ser de bendición. Dice la palabra también que cuán hermosos son los pies de los que traen las buenas nuevas. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20. Mira la exhortación del día de hoy y siempre. Efesios capítulo 5, versículo 15 en adelante. Miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque mira lo que dice, porque los días son malos. Está difícil, está muy difícil, qué bueno, porque tenemos la oportunidad como cristianos, como hijos de Dios, de ser de bendición, de ser de respaldo, de ser de apoyo en todo lugar donde vayamos. ¿Lo crees? Mira pues con diligencia, dice ser diligente, está atento. Mira pues con diligencia cómo andas, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice el versículo 17, Efesios 5, 17, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Me preguntaba en su momento, ¿para qué me hice cristiano? ¿Para ser parte de un club? ¿Para ser parte de un grupo que hace bulla y fiesta todo el tiempo? Me hice cristiano para tomar literal la palabra de Dios en Lucas 4:18 sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para abrir los ojos de los ciegos, sacar de la cárcel a los encarcelados, dar libertad a los cautivos, anunciar el tiempo agradable, las buenas nuevas, el tiempo agradable de la presencia de Dios. Entonces, mira lo dice, por tanto no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Su voluntad, amado hermano y hermana, siervo y sierva del Señor, la voluntad del Señor es que cada día seamos de bendición y aprovechemos las grandes oportunidades para hacer ese respaldo, ese hombro donde se llora, esa mano fuerte para levantar, ese respaldo para que el nombre de Jehová sea glorificado. Efesios 5:17, por tanto no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Qué maravilloso es cada día al despertar decirle, Señor, lléname de tu presencia. Espíritu Santo, lléname, para que donde vaya sea de bendición. ¿Sabes? Dice la palabra también que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, hacer lo que es correcto delante de Dios, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántas veces el Padre nos ha sorprendido de esa manera? Porque Él sabe cuál es la disposición de nuestro corazón, que no hemos negado la ayuda a donde está la necesidad, sin buscar nada a cambio, sin buscar recompensa. Hemos ido a hacer la voluntad del Señor. Ahora bien, no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu,
hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, miren pues, dice Efesios 5, cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que nuevamente, cada día tenemos oportunidades. Y en su momento llegan grandes oportunidades. Antes de tomarlas por emoción, yo lo digo de esta manera, no soy emocional. Busco no ser emocional, busco primeramente el ser enseñado e instruido de lo que debo de hacer. Entonces, si viene una gran oportunidad, sobre nuestras rodillas pidamos dirección al Señor y preguntémosle si es correcto tomarla o no. Y tomemos también en cuenta, yo lo digo de esta manera, cuando no hay paz, cuando hay incomodidad, no es buen momento para tomar esas grandes oportunidades. Cuando viene la paz de Dios y el gozo, sabemos que estamos ya dispuestos y respaldados por Él para ser de bendición. Entonces, no andemos como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, estamos en medio de crisis, estamos en medio de momentos difíciles en nuestra sociedad, en nuestra nación, en toda la tierra. Es el momento que los hijos e hijas de Dios brillen con luz propia. Dice la palabra que una luz no se puede esconder. ¿Saben? No podemos escondernos. No deseamos escondernos. Deseamos ser de bendición donde quiera que vayamos, porque nuevamente no es una casualidad que estemos donde estamos. En el trabajo, en el negocio, en la empresa, en el centro de estudios, en la calle, en el mercado, en la carretera. No es una casualidad donde estamos. Están las grandes oportunidades para que el nombre de Jehová sea glorificado. Pidámosle al Señor que nos haga sensibles a ser respaldo y bendición en todo lugar. Pidamos perdón también al Señor por las veces que hemos tenido las grandes oportunidades de ayudar, de respaldar, y no lo hemos hecho. Recordemos también que dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, descontado como pecado. Pidámosle perdón al Señor cuando no hemos hecho o no hemos aprovechado las grandes oportunidades de ser de bendición. Y pidámosle cada día que donde vayamos, el nombre de Jehová sea glorificado a través de nosotros. Oramos. Padre, te damos infinitas gracias por esta palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes cada día a darnos el entendimiento y la sabiduría cuando se presentan delante de nosotros esas grandes oportunidades, para discernir, Señor, si vienen de ti, y por supuesto ser agradecidos, o rechazarlas y reprender en el nombre de Jesús cuando sabemos que no te agradan, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a darnos la sensibilidad, a ser generosos, a ser de bendición y a ser un respaldo en todo lugar donde vayamos. Porque entonces, Señor bendito, cuando estemos pasando dificultades y circunstancias difíciles, tú enviarás, como lo has hecho hasta hoy, a tus ángeles para respaldarnos, para ayudarnos y para apoyarnos. Así que gracias una vez más por el privilegio que nos das de esas grandes oportunidades de que tu nombre, Jehová, sea glorificado. Gracias también por esas grandes oportunidades que vienen del enemigo y que rechazamos y reprendemos en el nombre de Jesús. Y gracias también porque cada día buscamos agradarte a ti, Señor, para que sea vista tu gloria a través de nosotros. Gracias una vez más por esta palabra, la recibimos con acción de gracias, la guardamos y por supuesto la ponemos por obra en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga. Seguimos siempre conectados y sobre todo vayamos en todo momento a aprovechar esas grandes oportunidades de ser de bendición en todo lugar. Bendiciones.